quise estar atento pero no escuché. Y hoy estoy cansado de tanto perder. Te miro a los ojos y no sé qué hacer. Es cuestión de tiempo, eso ya lo sé. Esquivé el infierno pero me quemé. Hoy no duele tanto, renové la piel. Y estoy preparado porque sé muy bien sané cada miseria. Y sané. Esta es mi esencia. Al final, a mí ya no me importa nada. Nadie me puede parar. Al final. Esto es Rock de las Pampas. La banda de rock oriunda de la ciudad de La Plata sacó su sexto trabajo que cuenta con la colaboración de grandes músicos de la escena local y que fue presentado el 10 de agosto del año pasado en el Movistar Arena de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la banda Cruzando el Charco, que recién sonaba con Esencia. Quédate porque ahora pasamos a un tema del 2014. Run Run de Babasónicos es lo que suena. Que esos labios no funcionan bien, no explican nada y que me pierdan más. No me cuentes que eso no pasó. Nadie empuja al suicida. Él salta porque no puede más.
banda que empieza hoy, mañana puede estremecer a miles. Porque nuestra música es una. Rock de las Pampas. Nuestra voz en la radio. Siempre que mires el mar, recuerda ese lugar donde juraste amarme hasta el final, uniendo la pasión con la imaginación, dejando todo atrás. ¿Qué importa lo demás si siempre hay algo mal y quieres irte lejos de la ciudad? Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol, que es Este otoño 2025, perdámonos un poco más, que todavía queda mucho tiempo. despertate con rock nacional en su mejor versión. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana de para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Hola 1, 2, 3, hola 1, 2, 3, hola 1, 2, 3. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Hola 1, 2, 3, hola 1, 2, 3, hola 1, 2, 3. Acá estamos, O sea que hemos gastado los micrófonos esta semana. Entonces llegan con muy poquita de ganancia al viernes. Así que bueno, ahí estamos acomodando parámetros. ¿Cómo están ustedes, estimados y estimadas? Muy buenos días a las 8 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Me está dando un calor que ni te cuento. Ahora vamos a bajar un poquito la calefa, porfi. Claro, estamos justo acá abajo de la boca de la calefacción, ¿viste? Así que... A veces se complica, claro, ¿no? Y lo que tenemos, en mi caso, hablo por son 52 años también, entonces, ¿viste? Bueno, ¿querés que te cuente? Una ciclotimia. Bueno, en mi caso tendría otro nombre, pero no vamos a estar dando detalles. Hasta no es las necesario. 9:30 de la mañana, la otra gestión, señoras y señores. La primera mañana de la radio en la provincia de Santa Cruz, desde Radio Nuevo Día 100.9. Saliendo el sol para vos, como dice esta canción en su versión original, y está bailando mi corazón y estás tratando de sentirte mejor. Dale, ella tiene un look. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Muy bien, qué lindo viernes. Pero qué manera de empezar agitado este viernes, ¿eh? ¿Sabes qué? Me voy a sacar esta chomba, ¿sí? No doy más el calor, espera. Bueno, no vamos a mostrar lo que está sucediendo en una parte de nuestro estudio solamente porque Juli no está con nosotros aquí en el estudio, propiamente dicho. Por eso se han perdido tamaña escena que a esta altura del partido y a esta hora de la mañana es
difícil de describir. Nada que no hayas visto. Nada. Bueno, no, nada, me puse una camiseta negra. ¡Belleza, nene, belleza! Y arriba me puse una chomba, ¿viste? Sí. No sé si da. Lo que sí da es calor. Claro, Eso te eso puedo sí te dio. asegurar. Sí, Claro, sí, sí, ahí sí. estamos. Yo soy muy de las camisetas básicas así. Antes usaba blancas, ahora ya me mudé Te mudaste al negro. al más oscurito, Claro, al negro. Y claro. me puse la chomba arriba, porque Sí. tampoco soy de andar mucho de mangas largas. No me Sí. gustan las camisas abrochadas acá en el puño. ¿Viste? ¿No te gustan los suéteres? No. Pullover. Voy de No. la remera directo a la campera sin campera, o de la camisa directo al saco. Claro. Pero bueno, me dio calor. Bueno, ahí estamos. Bueno, y les decía que Juli no está con nosotros acá en el estudio, pero sí está detrás del vidrio porque nos está poniendo al aire. Así que gracias, Juli, bienvenido y muy buen día para vos también. El comandante todavía no llega, ¿no? No sé si se ha reportado. Sí, se ha reportado. Está, se le quedó dormido el gallo en Claro. esta mañana de viernes, que te quiero viernes. Bueno, ayer estuvo de festejo seguramente Claro. nuestro comandante. Hablo de cuando digo reportado, me refiero a un reporte, no de haberse portado de alguna manera. Ya sabemos cómo se porta que todos los se días. las remanda, pero Claro. no que se reporta. Ya sabemos cómo se porta todos los días. Imagínate en el día de su cumpleaños. Claro, sí. Impunidad total. Absolutamente, absoluta. Tiene impunidad los 365 días del año, imagínate para su cumpleaños. Imagínate encima cuando es cambio de década, como ayer que cumplió 30 años nuestro querido Brian. Así ¿no? es. Pero ya en algunos minutos va a estar con nosotros. Tal ¿sí? cual, sí. Bien, ahí estamos. Hoy es 6 de junio. Hoy es viernes 6 de junio. Le mando un beso enorme a mi hermano Fernando, que hoy está cumpliendo años. El Benjamín de la familia. Así que feliz vuelta al sol, Fer. Estás un poquito lejos, pero seguramente en algún momento vas a escuchar este saludo. Te extrañamos y vení, y si no, vamos nosotros, no hay ningún problema. Bueno, vamos con la segunda. Vamos claro. con la segunda opción. Anoche hubiese estado lindo estar allá por tierras de Santiago de Chile, donde Sí, ¿no? claro, como para ir al estadio y ver el partido. Ujú. Qué partido, ¿eh? Qué partido que se puso picante. Bueno, Argentina finalmente ganó 1-0, mínima diferencia, pero estaba mirando algunas de las imágenes que dejó el partido de anoche. Siempre con Chile hay una cuestión, una pica ahí muy particular. Veía en algún momento el cruce que tuvo Rodri de Paul con el Rey. Con Arturo, con el rey Arturo. Con Me hace, Vidal, me hace así, puñito, montoncitos me hace Juli. Pero que no volvió en el segundo tiempo el Vidal, ¿no, Arturo? No. Porque estaba molestado en el primer tiempo, claro, y se fueron picanteándose, viste que el Rodrigo de Paul le decía, señal, vos seguís escribiendo ahí en la computadora. Claro. Claro. Bueno, pero lo que sí es cierto, lo hablábamos con Juli recién, y es el tema de conversación, me imagino, en distintos ámbitos a esta hora de la mañana, que no lo pudimos cerrar el partido. Fue 1-0, No. lindo primer tiempo, en el segundo ahí del empate, cosa que felizmente no ocurrió. sí, Si pero- no, imagínate, Sí, imagínatelo. sí, sí. El Dibu sacó 2 que eran, eran número fijo, número puesto, tal cual. Pero bueno, fue 1-0 y Chile sigue teniendo chances, Juli. Mínimas. Y bueno, claro, tiene, chances, entonces. chances matemáticas, pero Claro. si vamos a lo real se tienen que dar una serie de circunstancias. Juli, ¿cómo estás? ¿Qué contás? ¿Todo bien? A ver. No se escucha. Claro, está en la sala de operaciones. Juli quiere habilitar el micrófono que allí tenemos. Estoy probando Ahí cuál. está, ahí está. ¿Cómo estás? Bien, Ahí está. chicos, buen día. Lo de Chile está supeditado a lo que suceda hoy. Hoy quedan 2 partidos por jugarse. Ajá. Y que se le puede terminar de clavar el último clavo Ajá. del sepulcro de Claro. esta selección de Chile, que ya sería el tercer
mundial que no va. Claro, no, y encima este mundial que se viene con más chances, ¿no? ¿Cuántos clasifican de América? 6 y, de y un Sudamérica. séptimo 6. va a repechaje. Claro, y ni siquiera en este repechaje. Venezuela. Claro, ¿por qué clasifican más? Porque el mundial va a ser de 42 equipos, ¿verdad? 48. 48 equipos. 48. Venezuela hoy estaría entrando en repechaje, tiene 15, quedan 2 fechas o 4 partidos en realidad después de la fecha que queda el martes, es decir, quedarían 2 fechas FIFA más. Bien. Venezuela tiene 15, Chile tiene 10, pero hoy hay partido y hoy juega Perú, por ejemplo, juega Perú con Colombia y Venezuela con Bolivia. Ahí ya, si gana Venezuela, por ejemplo, a Bolivia, casi le cerraría definitivamente la chance. No, le cerraría definitivamente la chance porque tendría 18 Venezuela y quedaría a 8 de Chile. Ajá. Claro, demasiado. Gracias, Juli, por tu aporte. 8 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. Cerramos este bloquecito de presentación, ¿te parece? ¿Cómo no? Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Hay varios oyentes que ya nos estaban saludando incluso desde antes que empecemos, ¿viste? No, sí. Una ansiedad. Como, dale, acá estamos. Liliana, abrazo grande, gracias por sintonizarnos todas las mañanas y por hacerte presente con tus saluditos. Buen día, Cari y Claudio. Buen viernes y buen fin de nos desean ese primer mensaje. Y después se ve que se acordó que era el cumpleaños de su hijo, porque después manda un mensaje y dice: feliz cumple a mi querido hijo Diego. Bueno, Diego, feliz cumpleaños. Nosotros nos sumamos al saludo de tu mami. Y después había otro mensajito que... Buen día, Claudio y Karina, desde la comarca del lago Buenos Aires, Fabián Morton. Abrazo grande a los amigos de los antiguos en este caso. Qué bueno, qué bueno. Le damos los buenos días y estamos esperando sus mensajes. Ellos nos escriben a través del streaming. Ustedes pueden hacer lo mismo o nos mandan un mensaje de WhatsApp al 2966-516051. Esa es nuestra vía, la segunda de comunicación. Carlos Alberto Vera. Carlitos Vera, buen día, buena jornada, buen fin de nos desea y nos manda abrazos. Igualmente. Bien, decíamos, Cari, cerrando una semana bastante intensa aquí en la primera mañana de la radio. Prácticamente todos los días, en muchos casos marcando la agenda, ¿no? Recordemos que antes de ayer hablábamos aquí con Zulma Neira, la intendenta de los antiguos, que fue el tema que se llevó todas las tapas de interés de los medios, digo de una manera gráfica, ¿no? La tapa, lo anticipó aquí, sus intenciones o su advertencia de renunciar. Y después al otro día directamente lo cerramos. Esto fue ayer por la mañana cuando volvimos a hablar con ella. Pero también no quiero olvidarme las notas que lográbamos el día 3 de junio en el marco de las 10 marchas de los 10 años que se cumplieron del Ni Una Menos y las notas que conseguíamos ese día, particularmente con el hijo de Zulma Malvar, ¿no? Directamente de Puerto San Julián, con Alejandro. Exactamente, que ha de alguna manera vuelto también, esto además por todo lo que se ha hecho en ese día, ¿no? Recordar casos de violencia
contra las mujeres y además, como si le faltara algún condimento a eso, además irresueltos y en muchos casos con esa impunidad que lamentablemente duele tanto como la pérdida. Así que bueno, queremos agradecer mucho porque ha tenido muy buen rebote y nuestra intención es volver a hablar de esos temas, más allá de que si tienen gran o no trascendencia, volver a recordarlos, reinstalarlos y tener en cuenta que es una deuda pendiente, fundamentalmente como en el caso de ella, como en el caso de Marcela López, que también hablamos con Luis Ibarra Filemón sobre la desaparición de esta vecina de Río Gallegos. Siguen siendo deudas, rojos que tiene el Estado para con la sociedad. Bien, chequeemos internet, porfi, Juli. ¿Está todo bien? Se cortó me parece, ¿no? Porque perdí la conectividad aquí, al menos en mi computadora. Quise abrir un par de páginas, el diario Nuevo Día, por ejemplo, no la pude abrir. No sé si es problema nuestro, problema del servidor, pero se cortó me parece, ¿no? Puede ser. Bien, 8 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Al aire, ¿seguimos bien? Sí, al aire estamos bien, eso estaba chequeando, pero evidentemente hay algún inconveniente con internet. Juli va y viene, menos mal que está en estado físico. Imagínate que nos tengo que hacer a nosotros